cuanto les fue posible, preparando su desayuno. Después de comer, se encontraron sin bolitas y sin cosa alguna para jugar, teniendo Mazzin que recordarles el secreto revelado para evitar la desbandada. Luego los interesó proponiéndoles un nuevo plan: ser piratas un rato y ser indios otro por turno. La idea les sedujo. Comenzaron a poner en salvo sus ganados de cebras, preparándose a atacar una colonia inglesa. Enseguida se dividieron en 3 tribus hostiles y atronaron la selva con sus gritos de guerra y comenzaron a pelear, matando cada uno de ellos millares de indios enemigos. Fue un día sangriento y por consecuencia memorable y glorioso. Se reunieron en el campamento, hambrientos y felices. Pero de repente surgió una dificultad. Siendo enemigos, no podían reunirse a comer alrededor del mismo fuego, sin hacer previamente las paces, y era imposible hacerlas sin fumar la pipa de la paz. Tal era el procedimiento invariable entre los indios, según habían oído decir y leer siempre. 2 de los salvajes casi deseaban haber permanecido siempre siendo piratas. Sin embargo, no había escape, y haciendo de tripas corazón, pidieron las pipas y las pasaron de uno a otro, fumando con el ceremonial requerido. Y contra lo que esperaban, hallaron un beneficio en haberse hecho salvajes, pues soportaron la pipa sin verse precisados a ir en busca del cortaplumas de Pepín, lo cual sirvióles de bastante satisfacción. Después de comer con excelente apetito, fumaron de nuevo con jubilosa algazara, orgullosos de sus proezas y sintiendo tan solo no ser, en vez de 3, 6 naciones indias por lo menos. Dejémoslos fumar rebosando satisfacción y vamos, no lejos de ellos, a ver lo que hacen en su ausencia otras personas conocidas. Fin del capítulo 17. Capítulo 18 de Aventuras de Mazzin Sawyer, de Mark Twain. Traducido por José Menéndez Novelia. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 18. No era todo hilaridad en la pequeña ciudad en la tranquila tarde de aquel sábado. Las familias de Harper y tía Paulina habían pasado la mañana lamentándose y llorando. Una inacostumbrada tranquilidad había caído sobre el pueblo. Sus habitantes marchaban con aire distraído y hablaban en voz baja. La fiesta del sábado parecía una carga a los muchachos. No se entusiasmaban en sus juegos y gradualmente los abandonaban. Aquella tarde, Bequita Thatcher, muy melancólica en la plaza de la escuela, se encontraba muy sola y soliloquiaba tristemente. «Oh, si tan solo volviera a verle ante mí, aunque no me hablara, pero ya no me queda de él más que el recuerdo». Y ahogó un pequeño sollozo. Luego se detuvo y díjose: «Aquí mismo fue. Oh, si volviera otra vez, yo no le diría eso. Aunque se empeñase el mundo entero, no se lo diría. Pero se fue. Ya no volveré a verle nunca, nunca, nunca más». Este pensamiento despedazábale el corazón, y las lágrimas volvieron a deslizarse por sus mejillas. Acercóse a un grupo de muchachos y muchachas, compañeros de juego de Mazzin y Pepe, que estaban hablando y discutiendo acerca de si habían dicho esto o lo otro la última vez que estuvieron con ellos los desaparecidos. La discusión se acaloraba, queriendo todos recordar las últimas palabras que habían pronunciado en vida los difuntos muchachos. Y cada cual afirmaba, aducía datos, presentaba testigos y aún apostaba cantidades fabulosas y objetos que tenían en casa, solamente adquiridos con el pensamiento. Un pobre tendero, que no tenía otra grandeza que mostrar ante el concurso, dijo con tolerable manifiesto orgullo en el recuerdo: «Bueno, Mazzin Sawyer me cascó a mí una vez». Pero esa gloria quedó pronto eclipsada.
La mayoría de los muchachos podían decir otro tanto, y no tardaron en desperdigarse, siempre recordando hechos memorables de los perdidos héroes. Cuando concluyó la clase de la escuela dominical, la próxima mañana principió a doblar la campana de la capilla en la forma acostumbrada, acudiendo poco a poco los fieles que se detenían en el atrio a hablar en voz baja, comentando el triste acontecimiento. Se iba a celebrar el funeral por los muchachos difuntos, y nunca había visto nadie en el pueblo más llena de fieles la iglesia. De pronto se produjo un religioso silencio, y los congregados abrieron paso a las familias de las víctimas. La tía Paulina entró la primera, seguida de Bastián y Maruja, y luego de la señora de Harper y familia. Todos iban enlutados. Fueron acogidos con respetuosa solicitud hasta por el mismo sacerdote, y al poco rato el ministro alzó las manos al cielo y comenzó a orar. Un conmovedor himno fue cantado, glosando las palabras divinas: Yo soy la resurrección y la vida. Después el clérigo habló largamente de la gracia, de los desconocidos caminos que a ella conducen y de las promesas de resurrección, haciendo tal y tan patética pintura de la bienaventuranza y de los inescrutables designios del Creador, que todos los espíritus estaban pendientes de sus labios y creían ver lo que oían. De pronto las puertas de la capilla se abrieron. El sacerdote dirigió su vista hacia allá y quedó estupefacto. Primero uno, después varios de los fieles siguieron con las suyas la dirección de la atónita mirada del pastor, que había enmudecido, y luego, cual animados del mismo impulso, todos se levantaron y quedaron extáticos, viendo a los tres difuntos muchachos adelantar en fila por el templo, Masín a la cabeza, detrás Pepillo y el último Jack. Habían estado en la solitaria galería escuchando el propio elogio fúnebre. La tía Paulina, Maruja y los Harper se precipitaron sobre Masín y Pepillo, abrazándoles y colmándolos de besos calurosos, sin dejar de dar gracias a Dios por el milagro, mientras el pobre Jack, solo y sin tener quien lo acariciase y recibiese, no sabía propiamente qué hacer ni a dónde volver sus ojos para encontrar un rostro amante. Titubeó y se decidía a volverse cuando Masín lo cogió por un brazo y dijo: «Tía Paulina, también Jack vuelve y merece algún abrazo». «Sí que lo merece, pobre criatura, sin madre», exclamó enternecida la anciana. Y Jack fue feliz al sentirse abrazado como no lo había sido nunca. Entretanto, el ministro se repuso de su sorpresa y cantó con toda su voz: «Rogad a Dios, de quien proceden todas las bendiciones, y poned vuestros corazones en él». Mientras lo hacían, Masín miró arrogantemente en torno suyo, viendo cuánto le envidiaban todos los chicos de la población, y confesóse que era aquel el momento más feliz de su vida. Aquel día, tía Paulina le dio más besos de los que antes le daba en todo un año, y comprendió toda la extensión del afecto que le profesaba la anciana. Fin del capítulo 18. Capítulo 19 de Aventuras de Masín Sawyer, de Mark Twain, traducido por José Menéndez Novella. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 19. He aquí el gran secreto de Masín.
volver al pueblo precisamente a tiempo de asistir a sus funerales con sus dos hermanos piratas y presentarse en la iglesia teatralmente en lo más patético e interesante del sermón. En el almuerzo del lunes, lo mismo tía Paulina que Maruja estuvieron muy cariñosas con Massim, colmándolo de atenciones. Hubo una inacostumbrada charla de sobremesa, en el curso de la cual dijo la anciana: «Bueno, no te digo que ha sido una linda broma, Massim, el hacernos padecer casi una semana, mientras vosotros la estabais corriendo por ahí muy divertidos. Pero es lástima que hayas demostrado tener tan mal corazón para dejarme sufrir así. Si pudiste venir tan a punto para asistir a tu funeral, también hubieras podido venir a decirme de algún modo que no habías muerto». «Sí, podías haberlo hecho, Massim», añadió María, «y creo que lo hubieras hecho si hubieses pensado en ello». «¿Lo hubieras hecho, Massim?», preguntó tía Paulina con la faz resplandeciente por la emoción. «Dime, ¿lo hubieras hecho si hubieras caído en ello?» «Bueno, no sé, no tengo idea de ello». «Massim, creo que me quieres poco», dijo tía Paulina con una gravedad que desconcertó al muchacho. «Tía», exclamó María interviniendo, «Massim es un aturdido que no piensa en nada, pero es bueno». «Bastián hubiera pensado, y Bastián hubiera venido a hacerlo también. Algún día te arrepentirás, Massim, cuando sea tarde, y lamentarás no haber cuidado más de mí, ya que tan poco te costaba ahorrarme disgustos». «Ahora, tía, yo cuidaré de usted», exclamó Massim. «Con que obres mejor de lo que has obrado hasta hoy basta». «Siento no haber pensado», dijo de pronto Massim, «pero algo de eso soñé. ¿No es bastante?» «No es mucho. Un gato puede hacer tanto. Pero más vale algo que nada. ¿Qué soñaste?» «El miércoles a la noche soñé que usted estaba sentada cerca de su cama y Bastián en el cofre y María a su lado». «Bueno, es verdad. Así estamos siempre. No es ninguna novedad tu sueño». «Y soñé que la madre de Pepín estaba aquí». «Sí, aquí estaba. ¿Y no soñaste algo más?» No me acuerdo». «Trata de recordar, ¿puedes?» Massim se apretó los dedos durante un minuto fingiendo torturar su imaginación. Y creo que Bastián dijo algo contra mí y usted se volvió furiosa». «Es verdad. Sigue, sigue». «Y le dijo a usted que de mí no hablase una palabra, que yo tenía un muy buen corazón, aunque era muy travieso, y se echó a llorar». «Algún ángel te envió ese sueño, hijo mío. Estás profetizando, Massim. Sigue, sigue». Entonces la señora Harper gimió también y dijo que así era su Pepín, un corazón de oro, pero muy travieso, y que sentía haberle pegado porque probó su crema. «Pero esto es asombroso, maravilloso, milagroso». «No dijo eso», apuntó Bastianillo. «Sí lo dijo», afirmó Maruja. «Y entonces usted habló de Perico y del matapenas». «¡Ay! Tan verdad como estamos aquí vivos. ¿Y qué más?» «Luego dijeron ustedes que harían registrar el río y si no nos hallaban, celebrarían el funeral el domingo. Y se abrazaron ustedes llorando y la madre de Pepe se fue». «Verdad, verdad. Así sucedió. Así mismo sucedió. Tan cierto como estamos aquí sentados. ¿Y qué más? Sigue, sigue, Massim». Después pensé que oraba usted por mí y la vi a usted en la cama y hasta oí algunas de las palabras que usted decía y me puse tan triste que escribí en una hoja de sicomoro: «No hemos muerto, solo nos hemos hecho piratas».
y cerré la ventana para que no le entrase a usted fresco y la besé. Eso hiciste, Masín, eso hiciste. Yo lo olvido todo por eso. Y cogiendo al muchacho, lo estrechó entre sus brazos con amor maternal y cubrióle de besos. Muy bonito sueño, murmuró Bastián. Silencio, Bastián, silencio. Un muchacho obra en sueños lo mismo que obraría despierto. Toma esta manzana, Masín, que guardaba para ti, si te volvía a ver. Y ahora a la escuela. Estoy llena de agradecimiento al buen Dios y Padre nuestro por haberte vuelto a ver. Bendita sea su divina bondad y sabiduría. A la escuela, Bastián, María, Masín, a la escuela, que ya os he entretenido bastante. Los muchachos se fueron a la escuela y la anciana a buscar a la madre de Pepín para darle cuenta del maravilloso, milagroso sueño de su sobrino. Bastián tenía menos tragaderas y mientras iba a clase meneaba la cabeza diciendo: un sueño tan largo y sin una mentira siquiera. En cuanto al héroe, marchaba con dignidad salvaje, como un pirata que es objeto de la admiración y de la curiosidad del público. Y en efecto, así era. Aparentaba no ver las miradas que todos le dirigían y no oír las palabras y frases que provocaba a su paso. Los muchachos de su clase pretendían no dar importancia a su escapatoria, pero se consumían de envidia. Su notoriedad era tal que Masín no la hubiera compartido con otro ni por 20 bolitas de cristal legítimo. En la plaza de la escuela, los muchachos miraban con tanta admiración a Masín y Pepillo que los dos héroes comenzaron a contar sus aventuras a los hambrientos oyentes, pero sólo principiaron para saborear a pequeños sorbos el néctar de la gloria y tener para muchos días. Y finalmente sacaron sus pipas, las encendieron y llegó al grado máximo su gloria. En vista de ello, Masín decidió independizarse de Bequita Thatcher. La gloria le bastaba. Viviría para la gloria. Ahora que era un personaje notable, ¿acaso ella volviese hacia él? Pero Masín le demostraría que le era tan indiferente como a los demás muchachos. De pronto llegó la beldad. Masín pretendió no mirarla. Movióse y sumóse a un grupo de muchachos y muchachas, empezando a charlar con todos. Pronto observó que ella estaba cerca, a su espalda casi, con las mejillas encendidas y los ojos resplandecientes, sin escuchar lo que le decían los escolares y mirándole a cada instante. Satisfizo durante un buen rato toda su vanidad y luego fue maniobrando hábilmente hasta ponerse casi junto a la niña. Ella comenzó también a aislarse de sus compañeros, acercándose más a Masín sin dejar de mirarle dulcemente. Cuando casi tocaba a Masín, exclamó con vivacidad: ¿Por qué eres mala, María? ¿Por qué no viniste a la clase del domingo? Sí vine, ¿no me viste? No, no. ¿Dónde te sentaste? Cerca de la señorita Petra, donde siempre me siento. Yo te vi. ¿Me viste? Yo no te vi. Y precisamente quería decirte algo del picnic. ¿Un picnic? ¡Qué bonito! ¿Quién lo da? Mi mamá. Para mí. ¡Oh, qué bien! ¿Y me dejarás ir? Sí, irán todos los que yo quiera y como quiera. ¡Qué lindo! ¿Y cuándo será? Enseguida, en las próximas vacaciones, acaso. ¿Y llevarás a muchos chicos y niñas? A todos los que yo pueda, a todos los que sean mis amigos o quieran serlo. Y miró furtivamente a Masín, que estaba al parecer muy entretenido, hablando con Amalita Lawrence acerca de la terrible tempestad en la isla.
y contando cómo los rayos despedazaron al viejo sicomoro mientras él se hallaba tranquilamente sentado a 3 pasos del árbol. ¿Y podré yo ir?, preguntó Gracia Miller. Sí. ¿Y yo?, exclamó Sarita Roger. Sí. ¿Y yo también?, interrogó Susanita Harper. ¿Y Pepín? Sí. Y así sucesivamente fue convidando a todos los del grupo, menos a Masín y a Malita. Entonces el pirata volvióse y sin dejar de hablar comenzó a alejarse con su interlocutora. Los labios de Bequita temblaron y el llanto asomó a sus ojos. De su mente se borró entonces el recuerdo del picnic y el de las demás cosas de la vida. Durante el recreo continuó Masín festejando a Amalita con singular satisfacción. Sentía un gozo inmenso en lacerar el corazón de Bequita, a quien no volvió a mirar como si no se preocupase en lo más mínimo de ella. Al fin se apiadó y buscóla con la vista. Estaba sentada en un banco, mirando un cuaderno de pinturas de Alfredo Temple, con grande atención. Los muchachos tenían las cabezas tan juntas que los celos mordieron fuertemente en el corazón de Masín, y desde aquel instante no oyó lo que le decía a Amalia ni pudo desatar su lengua. Helósele la sangre en las venas y ya sólo pensó en tener una oportunidad de reconciliarse con Bequita. Su orgullo rebelóse y se llamó a sí mismo tonto, animal y cuantos epítetos se le ocurrieron. Durante el resto de la clase sufrió lo indecible al ver que ella no le hacía caso, como si no existiese, aunque hizo todo cuanto pudo para llamar su atención. «¡Ah, que me cuelguen!», pensó. «Si nunca más, nunca me acerco a ella». Al fin salieron y él titubeó varias veces, siguiéndola, pero no se acercó a hablarla. Renegaba de no haberlo hecho antes de la clase, cuando ella le dio pie hablando del picnic. Si tiene otro novio, pensaba Masín apretando los dientes, lo mataré. Y ya se veía luchando con el imaginario rival y rompiéndole las muelas y haciéndole echar sangre por las narices. La imaginaria batalla terminó con el triunfo completo y definitivo de Masín. Masín regresó al mediodía a casa. Su conciencia le reprochaba el defraudar una vez más las esperanzas de dicha de Amalita Lawrence, pero sus celos no le permitían fomentarlas. Entretanto, Bequita, concluida la inspección de los dibujos de Alfredo, echó a andar hacia su casa, seguida de éste, y muy despacio, mirando con disimulo a Masín y esperando por 2 o 3 veces que su amante se acercase a hablarla. Pero no se acercó. Fue falaz su esperanza y esto la llenó de despecho y de rabia. Así, cuando el pobre Alfredo, al verla distraída, la importunó repitiéndole por tercera vez, casi al oído: «Esta sí que es bonita lámina, mírala», contestó bruscamente: «No me fastidies más, ¿qué me importan tus dibujos?». Y siguió adelante, reprimiendo el llanto que se agolpaba a sus ojos. Alfredo trató de hacerse agradable y la siguió, pero la niña, volviéndose furiosa, le dijo: «Vete y déjame en paz, me fastidias, vete largo». Y el muchacho la dejó altamente sorprendido y discurriendo qué podría haber hecho para enojarla tanto. Estaba humillado y triste. Pensó en hacer algo para atraerse la admiración de la muchacha, por ejemplo, reñir con alguno a quien estuviera seguro de vencer, pues no quería correr gran riesgo. Ella pensó en hablar a Masín, felicitándole por su regreso, pero al recordar su indigno comportamiento cuando ella hablaba del picnic tan cerca de él, se contuvo, prometiéndose no volverle a hablar más. Fin del capítulo 19.
Capítulo 20 de Aventuras de Mazin Sawyer, de Mark Twain, traducido por José Menéndez Novelia. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 20. Mazin llegó a su casa triste y melancólico, y las primeras palabras que le dirigió su tía fueron a propósito para ennegrecerle más el humor. Estoy muy descontenta de ti, Mazin. ¿De mí? Pues, ¿qué he hecho, tía? ¿Qué has hecho? Vengo de casa de la señora Harper y he descubierto que me has engañado respecto a tu sueño. Ella ha sabido por Pepín que tú estuviste aquí y oíste todo lo que habíamos hablado aquella noche. No sé lo que voy a hacer con un niño que obra como tú. Me has hecho tanto daño al pensar que me dejases ir a hacer el tonto, a mi edad, con un embuste tal a casa de Harper. No sé qué hacer contigo. Era un nuevo aspecto de la cuestión que no se le había ocurrido. Por la mañana, Mazin se había recreado con su broma, pareciéndole ocurrente e ingeniosa, y ahora bajó la cabeza sin saber qué responder por un momento y al fin dijo: Tía, yo quisiera no haberlo hecho. Hubiera deseado no hacerlo, pero no se me ocurrió. No se te ocurrió. Pero criatura, a ti no se te ocurre nada. Se te ocurrió venir de la isla por la noche para burlarte de nuestro sobresalto. Se te ocurrió hacerme tontear con ese embuste del sueño. Y no se te ocurrió compadecerte de mis sufrimientos y angustias volviendo a casa. Ahora comprendo que hice mal, pero yo no comprendía entonces que hacía mal. Y además, yo no vine aquí a burlarme aquella noche. Pues ¿a qué viniste entonces? Vine para estar más cerca de ustedes, para verles, porque estaba triste. Mazin, si pudiera creerte, sería la mujer más feliz del mundo. Pero no creo que ni por casualidad te haya pasado por la imaginación tan buen pensamiento. Verdad y verdad, tita, que me muera si no es cierto. Calla, calla, no mientas, Mazin. No mientas, que el mentir es 1000 veces peor. No miento, tía, es verdad. Tenía pena por no verles, y por eso vine. Daría el mundo entero por creerte si pudiera darlo, Mazin. Pero no puedo creerte. ¿Y por qué no llamaste? ¿Por qué? Porque cuando oí hablar del funeral, se me ocurrió la idea de volver y presentarnos en la iglesia. Y puedo presentarte la hoja. ¿Qué hoja? La hoja que escribí para decir a usted que no habíamos muerto y estábamos pirateando. Me alegraría que se hubiera usted despertado cuando cerré la ventana y la besé. Palabra de honor. Desarrugóse el ceño de la anciana y volvió hacia el chico los amorosos ojos. ¿Hiciste eso, Mazin? Sí, señora tía, lo hice. No me engañas. ¿Y por qué besaste la ventana? Porque la quiero a usted mucho y usted estaba apenada y yo estaba muy triste. El acento era el de la verdad. La buena señora no pudo evitar un ligero temblor en su voz al decir: Bésame, Mazin, bésame, y sé bueno. No me hagas rabiar más. En cuanto el sobrino se fue, la tía metióse en la alcoba y alcanzó la chaqueta con que Mazin anduvo pirateando. Comenzó a registrar sus bolsillos y al no encontrar la hoja del sicomoro, desanimóse algo. Apuesto a que es otra mentira. Pobre muchacho. Pero si ha mentido, bendita sea su mentira, porque tanto bien me ha hecho. No podré salir con él. El Señor lo perdone. Sí, el Señor lo perdonará porque demostraba tan buen corazón al mentir. No busco más. ¿Para qué quiero hallarlo en otra mentira? Pero después de colgada la chaqueta, volvió a descolgarla. Registró de nuevo, halló la hoja, se caló los lentes, la leyó con lágrimas en los ojos y besando 1 y 1000 veces lo escrito, exclamó
con inefable ternura. Era verdad. Este solo rasgo bastaría para hacer que olvidase yo, aunque hubiera cometido 1.000.000 más de travesuras. Fin del capítulo 20. Capítulo 21 de Aventuras de Mazin Sawyer, de Mark Twain, traducido por José Menéndez Novelia. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 21. Había algo en el modo con que besó a Mazin la tía Paulina que inundó de júbilo su corazón infantil, infundiéndole ideas de felicidad. Y así, cuando al dirigirse a la escuela vio a Bequita sola, sin vacilar un instante acercóse a ella y le dijo: «Esta mañana me porté mal contigo, Bequita, pero me arrepiento, y te juro que nunca, nunca, aunque viva 1000 años, volveré a hacerlo. ¿Me perdonas?». La niña se detuvo, miróle cara a cara y exclamó: «No tengo nada que perdonar a usted, señor Tomás Sawyer. Nunca le dirigiré a usted más la palabra». Y volviendo a otro lado la cabeza, siguió adelante. Mazin quedó tan sorprendido que no tuvo ni aun la presencia de espíritu necesaria para decirle: «¿Qué me importa, señorita Cursi?», como cayó en la cuenta más tarde de que debiera haberle dicho. Así pues, no dijo nada, pero se apoderó de él una rabia feroz. Se dirigió hacia la plaza, deseando que ella fuese un chico, e imaginando los mojicones que le daría si lo fuese. Bequita, en tanto, sin querer esperar la llegada del ofendido Mazin, se metió en la escuela después de hablar un momento con Alfredo Temple, sin darse cuenta de que exponía al muchacho a recibir una paliza del irritado Mazin. El maestro, señor Dobbins, había llegado a una edad media sin poder satisfacer una legítima ambición. Su sueño dorado era el doctorarse, pero la pobreza le había hecho detenerse en maestro de escuela de un pueblo. Todos los días sacaba un misterioso libro de un cajón y mientras los muchachos cantaban o estaban en el recreo, se absorbía en la lectura, volviéndolo a guardar siempre bajo llave. Todos los escolares se perecían por saber qué libro era, pero ninguno había tenido ocasión de echar una mirada sobre sus páginas. Acerca de la naturaleza del libro, todos, niños y niñas, tenían su opinión formada, pero no había dos opiniones acordes, y la curiosidad era general, excitada por la falta de oportunidad de comprobarlas. Al pasar Bequita por el despacho del maestro, vio la llave puesta en el cajón misterioso. Se aseguró rápidamente de que nadie la veía y en un instante se encontró el libro entre las manos. El nombre del autor y el título, Anatomía, no llevaron luz alguna a su mente, y así comenzó a volver hojas. A las pocas vio una hermosa figura en colores representando un hombre desnudo. En el mismo instante una sombra cayó sobre el grabado. Mazin pasaba por la puerta a tiempo para echar una ojeada a la pintura. Bequita, sorprendida, cerró rápido el libro, doblando la coloreada página por una punta al hacerlo. Enseguida metió el libro en el cajón y dio vuelta a la llave. Luego, precipitándose fuera del despacho, gimió con vergüenza y pena: «Mazin Sawyer, eres todo lo miserable que se puede ser para venir a sorprender a una persona y mirar lo que la persona está mirando». «¿Y qué sabía yo si mirabas algo?» «Debías avergonzarte, Mazin Sawyer. Tú sabes lo que acabas de decirme en la calle y lo que yo te dije. Me castigarán, oh, me castigarán. Y yo nunca fui castigada en la escuela». Luego golpeó el suelo con su piececito y dijo: «Sé acusón si quieres. Yo sé lo que sucederá. Anda,
Véngate, ve con el cuento. Y salió de la escuela lamentándose. El chico permaneció tranquilo, aunque algo aturdido por aquel aluvión de reproches, y pensó: «¿Qué especie de tonta es esa chica? Nunca he visto otra igual en la escuela. Bueno, por supuesto que yo no voy a contar al viejo Dobbins esta tontería, pero no por eso dejará de averiguarlo el maestro. El viejo Dobbins preguntará quién ha tocado su libro. Nadie le responderá y entonces seguirá el procedimiento de siempre: preguntar a todos, desde el primero hasta el último, uno por uno, y cuando llegue el turno a las muchachas, él lo sabrá sin que lo confiese ninguna. Las caras de las chicas siempre lo revelan. Él se lo conocerá en la cara. Bueno, es una desgracia para Bequita Thatcher, pero no hay remedio». Y dirigiéndose hacia la plaza y continuando el hilo de sus pensamientos, concluyó: «Muy bien, creyó que yo iba a denunciarla. Así aprenderá a conocerme». Y reunióse con sus camaradas ante la escuela. Poco después llegaba el maestro y principiaban las clases. Masín, pensando en lo que iba a suceder, estaba distraído. Cada vez que echaba una mirada a los bancos de las muchachas, veía la carita de Bequita turbada. Bien considerado todo lo sucedido, no tenía por qué compadecerla, al contrario, pero estaba tan apesadumbrado que hubiera hecho todo lo posible por ayudarla. Estaba nervioso. De pronto el maestro sacó el libro. Masín empezó a torturar su imaginación para salvar a Beca, mientras ésta enrojecía, poniendo gran atención a los procedimientos. No esperaba que Masín la salvase negando que ella hubiese abierto el libro. Y tenía razón. La negativa era la cosa peor para Masín. Tentada estuvo de decir que había sido Alfredo Temple el que había tocado el libro, pero se contuvo e hizo esfuerzos por mantenerse tranquila, pensando: «No diré una palabra». El ex pirata buscaba en vano un medio de salir del atolladero cuando el maestro, abriendo el libro, vio la hoja doblada y arrugada, y dirigiéndose con voz de trueno a los discípulos: «¿Quién ha tocado este libro?», dijo. Hubo un silencio suficiente para poder contar 10 pausadamente. Como nadie respondía, repitió la pregunta. Todos callaban. Se hubiera oído en la clase el vuelo de una mosca. El maestro se puso de pie y, mirando cara a cada preguntado, comenzó la tarea. «Benjamín Rogers, ¿ha tocado usted el libro?». Una negativa y una pausa. «¿Y usted, José Harper?». Otra negativa y otra pausa. Así fue, preguntando a todos, y ante la negativa general de los muchachos, comenzó el interrogatorio a las muchachas. «Amalia Lawrence». Una negativa enérgica con la cabeza. «Gracia Miller». El mismo signo. «Susana Harper, conteste». Otra negativa. La próxima niña era Bequita. Masín temblaba de la cabeza a los pies con excitación nerviosa. «Rebecca Thatcher». Masín miró a la muchacha y la vio lívida de terror. «Dígame usted». «No, míreme usted a la cara. ¿Ha tocado usted el libro?». Un pensamiento surgió en la mente de Masín, y poniéndose en pie precipitadamente gritó: «Yo fui». Todos los escolares quedaron pasmados de admiración por aquella locura. De pie y perplejo aún por lo que hacía, trató un momento de concentrar su pensamiento sin lograrlo. Todos le miraban, y cuando fue a recibir el castigo, la sorpresa, la gratitud, la adoración que brillaban en los ojos de la pobre y aturdida Bequita pareciéronle bastante pago para un miserable centenar de azotes. Inspirado por el esplendor de su propia acción, recibió impasible
y sin exhalar un quejido, la más concienzuda azotaina que el señor Dobbins había administrado nunca, y del propio modo impasible recibió la orden cruel de quedarse 2 horas después de terminadas las clases en la escuela, no dudando que ella le esperaría hasta que se le diese la libertad. Aquella noche se acostó Mazzin formulando propósitos de venganza contra Alfredo Temple, porque, con vergüenza y arrepentimiento, le había contado Bequita todo, sin omitir la propia perfidia. Pero los sentimientos vengativos dieron pronto plaza a otros más dulces, y se quedó al fin dormido oyendo las últimas palabras de admiración pronunciadas por Bequita. Mazzin, ¿cómo pudiste ser tan noble? Fin del capítulo 21. Capítulo 22 de Las aventuras de Mazzin Sawyer, de Mark Twain, traducido por José Menéndez Novelia. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 22. Se aproximaba la época de vacaciones, y el maestro, siempre severo, era cada día más severo y más exacto, porque necesitaba que sus discípulos se lucieran en los exámenes. Su férula dejábase sentir cada día más, aun entre los más pequeños escolares. Sólo escapaban a su tiranía los muchachos más grandes y las señoritas de 18 y 20 años. El señor Dobbins era un hombre vigoroso, sin que la edad media alcanzada hubiera debilitado sus músculos. A medida que el gran día se acercaba, rebosaban a la superficie sus instintos tiránicos, pareciendo gozar singular placer en los castigos. Como consecuencia, los discípulos más pequeños pasaban el día invadidos por el terror y las noches en un estado de sobreexcitación insoportable. La retribución que seguía a cada travesura era tan terrible y majestuosa que de solo pensarla ponía a los muchachos carne de gallina. Al fin conspiraron juntos y forjaron un plan que prometía una espléndida victoria. Lo principal era dar conocimiento a las familias y convencerlas de la brutalidad de aquellos castigos. Afortunadamente, el maestro tuvo alguna noticia del plan y moderóse un tanto, evitándose disgustos y aun perjuicios. Mientras tanto, el día solemne llegó. A las 8 de la noche la escuela estaba iluminada profusamente, adornada con flores y follaje, y embanderada. El maestro sentóse en su trono, rodeado de los discípulos que iban a tomar parte en la fiesta, sentados en escaños sobre la plataforma y la sala repleta de gente. Los ejercicios principiaron. Un muchacho recitó el indispensable discurso. No podía esperar llegar a haber merecido la distinción de hablar al público desde este sitio, etc. Era un muchachito que acompañaba la palabra con espasmódicos gestos, como podía haberlo hecho una máquina, suponiendo que se perdiera el tiempo en hacer una máquina para tales tonterías. Se le aplaudió, hizo su saludo mecánico y se sentó. Una chiquilla semi-avergonzada murmuró: María tiene un corderito, etc. Se le aplaudió por cortesía y se sentó feliz y con el rostro enrojecido. Mazzin adelantóse resuelto y confiado hasta el medio de la plataforma y comenzó a declamar el infaltable «Libertad o muerte», que empezó con energía y francos ademanes, pero en medio de la composición se detuvo en seco, olvidando el resto. Quedóse en actitud graciosa, pero en vano miró al techo y a los lados para recordar. Verdaderamente tenía la manifiesta simpatía de los espectadores, pero lo peor era que tenía también su silencio, y esto le desanimaba en vez de animarle. El maestro lo miraba ceñudo, y esto completó el desastre. Luchó un momento más con el recuerdo y se retiró completamente derrotado.
Sonaron algunos tímidos aplausos que cesaron muy pronto. Siguió a esto el niño sobre la cubierta incendiada, la vuelta de los asirios y otras declamaciones semejantes. Luego comenzaron los ejercicios de lectura, de composición latina y después las composiciones originales en inglés, por las señoritas. Cada una adelantaba hasta el medio de la plataforma y leía su trabajo, que solía ser muy parecido al que ya habían hecho años antes sus madres, sus abuelas y probablemente todas sus antecesoras en línea femenina desde las primeras cruzadas. La amistad, memorias de antaño, la religión en la historia, ensueños, melancolía, amor filial, ventajas de la educación, corazones generosos, etcétera, etcétera. El distintivo de esas composiciones era un derroche de palabras finas y frases poéticas, sin un pensamiento original, dándoles más caracteres de sermón insoportable y tedioso que de pieza literaria. No hay una escuela en toda nuestra tierra en la cual las señoritas no estén obligadas a terminar con un sermón, y sucede que el sermón de la más frívola y menos religiosa doncella es el más largo y más insoportable siempre. Pero volvamos a los exámenes. La última composición leída era ¿Es esta la verdadera vida? El lector puede darse cuenta del trabajo por los siguientes párrafos. Por todos los ordinarios senderos del jardín de la vida, con qué deliciosa emoción sueñan los jóvenes con las escenas de fiesta. La imaginación es un obrero que elabora constantemente los rosados colores de la alegría. La fantasía, sectario de sí misma, se contempla en su trono deslumbrante y goza forjando telas vistosas y delicadas, adornos caprichosos y costosísimos, refinamientos suntuosos y elegantes, y fiestas alegres y arrebatadoras. Su mirada resplandeciente, sus pasos son lumíneos, sus sonrisas animan el conjunto fascinador. En tan deliciosas imaginaciones el tiempo se desliza rápidamente y adelanta la fausta y ansiada hora en que han de abrirse de par en par las puertas del elicio con el cual has soñado tanto. Qué encantadora aparece la visión. Cada nueva escena es más hermosa que la anterior, pero tras un momento reflexivo se comprende que todo es vanidad. La adulación que ha encantado el alma suena monótona en nuestros oídos. Perdió todos sus encantos el mundo y se vuelve la vista a la región etérea con lacerado y entristecido corazón en busca de algo sobrehumano que satisfaga las vagas, nobles y supremas aspiraciones del alma. Y así sucesivamente, provocando entre los circunstantes tal lectura exclamaciones acarameladas. ¡Qué dulce! ¡Qué elocuente! ¡Qué poético! ¡Qué verdad! Etcétera. Y terminó el sermón provocando una verdadera tempestad de aplausos. Luego, una chica flacucha, paliducha, leyó un poema, 2 octavas, que se titulaban Despedida al Alabama de una doncella del Missouri. Decían así: Yo te adoro, Alabama, buenos días, pero voy a dejarte por un rato, mi corazón se quedará contigo, la cosecha me llama hacia otro lado. No olvidará tus bosques tan floridos quien una vez los haya atravesado, sufriendo los azotes de Talasí para ver a la aurora en su áureo carro. No me causa vergüenza el sentimiento que me obliga a verter acerbo llanto. No parto a tierra extraña, mas tampoco de tierra extraña por mi mal me parto. Hogar y bienvenida se me ofrecen, y sin embargo
con pesares marcho, por dejarte, Alabama, pues quisiera estar contigo tete a tete 1000 años. Eran muy pocos allí los que sabían qué significaba tete a tete, pero el poema gustó muchísimo. Luego, una mozuela de sombrío aspecto, cejijunta, de ojos negros, asumiendo trágica expresión, principió a leer con mesurado tono. Una visión. Obscura y tempestuosa era la noche, ni una sola estrella centelleaba en derredor del trono del Altísimo, pero las detonaciones celestes vibraban constantemente en los oídos, mientras las terroríficas luces cruzaban de un extremo a otro la bóveda sombría, como dispersas, aterradas y en fuga ante el poderoso genio del ilustre Franklin. Hasta los cavernosos vientos salieron todos de sus hogares míticos para contribuir a hacer más terrible, más espantosa, más tétrica, más cavernosa la sombría escena. En este tiempo tan sombrío, tan terrorífico, gozó mi espíritu de la visión de aquel que fue mi más querido amigo, mi consejero y guía, mi consuelo en la pena, mi goce en el pesar, y la visión extraña con apariencia fría vino a mi mismo lado y allí se fue a sentar. Esta visión le dijo muchas cosas que no tenían nada de particular y se puntualizaban en 10 cuartillas de letra apretada y menuda, terminando con un sermón tan destructor para todo no presbiteriano que alcanzó el primer premio. La composición fue considerada como la mejor de la noche. El alcalde de la villa, al entregar el premio, pronunció un discurso diciendo que era aquel trabajo el más elocuente y bello de cuantos había escuchado en su vida, y que el mismo Daniel Webster lo suscribiría con orgullo. Debe advertirse de paso que el alcalde no tenía muy expeditos los oídos, ni concurrió en su vida a fiestas literarias, no habiendo por consiguiente escuchado más que un fragmento de la premiada composición. Empezó después el ejercicio de geografía. El maestro, de espaldas al concurso, comenzó a dibujar en la pizarra un mapa de América. Al hacerlo, vio que se extendía demasiado hacia la derecha. Se paró contemplando su obra desde el lado opuesto, tiró hacia la izquierda y se aturulló. Sin embargo, comprendiendo que no debía pararse ni borrar, pues todas las miradas estaban fijas en él, prosiguió dedicando toda su atención al dibujo, y lo terminó como pudo. Parecía un gato suspendido de las ancas por cuerdas sujetas a la intangible atmósfera. Algunos se rieron. El maestro quiso retocar y corregir el dibujo, y cada vez resultaba peor. Esto vengó a los muchachos. Los exámenes terminaron ahí y las vacaciones empezaron. Fin del capítulo 22. Capítulo 23 de Aventuras de Maxime Sawyer, de Mark Twain, traducido por José Menéndez Novelia. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 23. Maxime ingresó en la nueva orden de los infantes de la templanza, donde fue considerada como una verdadera adquisición su entrada. Prometió abstenerse de fumar, y muy pronto comprendió que la promesa de no hacer una cosa es el más poderoso acicate para tener deseos de hacerla. En breve comenzó a estar atormentado por el deseo de fumar y beber. El deseo creció, y creció en forma tan intensa que apenas si era bastante a contenerlo el riesgo de desagradar a sus compañeros de sociedad y que lo expulsaran de ella. Al fin
se consideró libre y satisfizo su anhelo, pero con gran sorpresa suya echó de ver que no le servía de gusto, ni lo necesitaba, y dejó de beber y fumar. Habían partido ya muchos chicos y chicas, y eran muy pocos los atractivos para Mazzin, que empezaba a aburrirse. Bequita Thatcher había ido a su casa de Constantinopla para pasar las vacaciones con sus padres. El terrible secreto del asesinato era ya una crónica mísera. Durante 2 largas semanas, Mazzin se conceptuó muerto para el mundo y para la dicha. Nada le interesaba y cayó enfermo con fiebres intermitentes. Cuando al fin pudo sostenerse sobre sus pies, salió a pasear por la ciudad. La melancolía cambia hombres y cosas. Vio a Pepín estudiando el Nuevo Testamento, a Benjamín Rogers, que iba a visitar los pobres con un cesto de comida, a Santiaguillo Hollis en oración, y volvió su vista hacia donde debía de encontrarse Huckleberry Finn, y lo halló ocupado escribiendo. Entonces se creyó solo en la tierra, pensó morir de pena y volvió a su casa y al lecho. Aquella noche estalló una terrible tempestad con fuertes vientos, sonoros truenos, repetidas exhalaciones. Cubrió su cabeza con el gorro de dormir y se acercó a la ventana, preso de horror, creyendo firmemente que todo aquel estruendo, que toda la tormenta venía por él. Resonó un trueno formidable que pareció estallar sobre su casa, y la tempestad, como si hubiera ya cumplido su deber, se retiró lentamente. El primer pensamiento del muchacho fue dar gracias a Dios por este hecho. El segundo fue el de esperar, por si acaso venían más tormentas. Al día siguiente los doctores volvieron. Mazzin había empeorado. Las 3 semanas que pasó en la recaída pareciéronle un siglo. Cuando pudo salir de casa, encontró a Santiaguillo actuando como juez con una corte infantil para juzgar a un gato como asesino en presencia de su víctima, un pájaro. Más lejos, Pepillo Harper y Huck Finn estaban comiéndose un melón robado. Pobres muchachos. También ellos, como Mazzin, habían sufrido una recaída. Fin del capítulo 23. Capítulo 24 de Las aventuras de Mazzin Sawyer, de Mark Twain, traducido por José Menéndez Novelia. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 24. Al fin, la soñolienta atmósfera pareció despertar vigorosamente. El asesino fue llevado a la audiencia, y la población entera se ocupó del caso. A Mazzin le causó el hecho un pavor terrible. No se atrevió a ir a ver al preso, y buscó ávidamente a Huck para tener con quién hablar del asunto y asegurarse de que no había cometido aquél ninguna indiscreción. Una vez solo con su compañero le dijo: «Huck, ¿has hablado a alguien de eso?» «¿De qué?» «Ya sabes de qué». «Ah, por supuesto, ya caigo». «Ni una palabra». «Ni una sola palabra. ¿Por qué lo preguntas?» «Bueno, porque tengo miedo». «¿Por qué? Como nos callemos unos días más, ¿qué podemos temer?» Mazzin se tranquilizó algo. Tras una pausa dijo: «Huck, ¿no podrá nadie decir?» «¿Decir qué?» «Eso. Tú». «Yo. Aunque se empeñasen la mitad de todos los diablos, no me lo harían decir». «Bien, muy bien. Ya veo que mientras callemos estamos en salvo, pero ¿hablarás? Juremos otra vez más no decir una palabra». «Jura, Huck». Juraron con toda solemnidad de nuevo. «Bien. Y ahora dime, Huck, ¿qué se dice de él?» «No sé. Solo oigo perico maf por todas partes. Como yo, y no me atrevo a escuchar». «¿No sientes pena por él alguna vez?» «Ya lo creo. Siempre. Era un hombre
que no ha hecho nunca mal a nadie. Bebía bastante y le gustaba mucho el pescado, pero, señor, a todos nos gusta, Masín. Pero era compasivo, bueno, y una vez me dio medio pescado porque no tenía bastantes para los dos, y muchas veces me ha dado cosas.